Vamos a orar, mis hermanos, si tomen su boletín y empezaremos este precioso día y mañana aquí con el Señor. Soberano y precioso Dios, oh Dios, qué misericordioso y compasivo. Grande eres en tu amor, grande eres en tu paciencia. Grande eres en tu fidelidad, grande eres, oh Dios, en toda tu sabiduría, tu propósito. ¿Quién como tú, Dios, que obras todas las cosas para bien de tu pueblo, para gloria tuya? ¿Quién como tú, Dios, que podemos apoyarnos completamente en ti, digno de confianza, de descansar y confiar y esperar en ti? Como dice tu preciosa palabra, espere en ti, oh Dios, porque tú obras, y esperar en ti es un gozo, es una paz, es una estabilidad. Tú obras todo a tu tiempo. Gracias, Padre, gracias por esta mañana, por este precioso tiempo de adoración, alabanza y conocerte y amarte. Gracias por tu pueblo y te damos gracias por quienes has traído aquí. Gracias. Encomendamos este tiempo ahora en tus manos y solo pedimos que tú nos hables y que te honremos y que respondamos a lo que tú dices. Por amor a ti, por amor a tu palabra, por amor al prójimo. Gracias. Bendice, por favor, y llénanos de ti. Bendice el hablar y que se escuche lo que tú quieres, por favor. Ayúdame, oh Dios, y encomendó este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana quiero que sigamos viendo el pasaje de Hechos y continuaremos viendo Hechos y terminaremos Tesalonicenses la próxima vez. En este pasaje quiero mostrarles esta mañana 7 cosas que el Señor está haciendo y sigue haciendo aún hoy. Y voy a leer todo el pasaje para empezar. Hechos 10, versos 23 al 35, en su boletín usando la Biblia de las Américas, dice: Entonces los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, hablando de Pedro, ¿verdad? Y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Verso 25. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: Ponte de pie, yo también soy hombre. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Y por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Y Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y he aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. 31. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. 32. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante
y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. 35. Sino que en toda nación, el que le teme y hace lo justo, le es acepto. ¿Qué pasaje? 7 cosas primero para ver después de este pasaje, porque estos puntos quiero compartir y mostrar lo que está haciendo Dios y luego lo que hace el hombre cuando Dios trae personas a él. Número 1, mis hermanos, Dios se muestra a los que le buscan. Dios se manifiesta a las personas que le buscan a él. Cornelio buscaba a Dios, ¿sí? Dios vio el corazón de Cornelio. Y el ángel, ¿recuerdan lo que el ángel le dijo? Dios había escuchado las oraciones de Cornelio, ¿sí? Y por eso Dios se manifestó a él, porque Cornelio era un hombre que buscaba, ¿sí? En el verso dice que Cornelio, aquí en el verso, noten lo que otra cosa, verso 24. Al otro día entró en Cesarea, Cornelio los estaba esperando. Otra cosa que hacía Cornelio. ¿A quién estaba esperando? Estaba esperando a Pedro. ¿Sabe lo que significa la palabra esperando aquí? No es nada más pasivo. No, esperando significa aquí esperando con expectativa. Así se usa muchas veces en otras partes de la Biblia. Esperando con expectativa, anhelando, ansioso. La palabra significa vivir en suspenso, estar en vela. Velando por que llegue Pedro. Así era el espíritu de Cornelio, hermanos. ¿Y saben qué? Dios recompensa esa clase de espíritu en las personas. Ese espíritu abierto para ser enseñado. Si usted quiere ser enseñado, si usted desea honestamente conocer a Dios, Dios responderá, Dios lo galardonará, Dios le traerá las personas. El Salvador que busca encontrará al pecador que busca. El Salvador que busca encontrará e instruirá al pecador que busca. Noten Jeremías 29, 12 al 13 en la pantalla aquí. Dice: me invocaréis y vendrás a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. El Señor se revelará a esas personas, ¿sí? Si usted está aquí, amigo, sin ser salvo, o para aquellos que estarán escuchando después de que se pone este mensaje, en cualquier lugar, quiero decirles que Dios te recibirá si lo deseas, si lo buscas. Ora y pídele a Dios que te muestre, o ven, o pregunte. Dios se manifestará, porque Dios verá tu corazón, te acogerá y te mostrará el camino que debes tomar. Este principio lo vemos también en el verso 35, porque necesitamos explicar este verso 35. Dice: sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Wow, ¿qué significa eso? ¿Significa eso que uno se salva por obras? Porque aquí dice el que hace lo justo. No, hermanos, Pedro, esto no es salvación por obras, porque eso contradice toda la Biblia y contradice lo que dice Pedro unos versos después. Vean el verso 43, Hechos 10, 43 en la pantalla aquí.
De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre, todo ¿quién? El que cree en él recibe el perdón de pecados. ¿Quién recibe perdón? El que cree. ¿Okay? Entonces Pedro no está hablando de una salvación por obras, porque no existe salvación por obras. La única salvación por obra es la obra de Cristo, no la nuestra. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir Pedro aquí cuando en el verso 35? Que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Hermanos, Pedro está describiendo una actitud, un espíritu receptivo, dispuesto a hacer lo que dice Dios. Un espíritu, una actitud receptiva, una actitud abierta. Cornelio, recuerden, temía a Dios, ¿sí? Cornelio tenía una reverencia al Señor, un profundo respeto. Vimos eso la vez pasada como una de las características de Cornelio, ¿sí? Y ese es el principio de la sabiduría. Temor a Dios, un respeto hacia Dios, una reverencia hacia Dios, es el principio de conocer más. Porque Cornelio temía a Dios, Dios le extendería más revelación. Dios le revela más a esa persona. ¿Sí? Es el principio. Y luego cuando dice el que hace justo, ¿sí? Cuando Pedro dice el que le teme y luego el que hace lo justo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Una persona que está guardando todas las leyes y todo eso? No. No, es la persona que obedece lo que sabe de Dios. No tiene información completa, no tiene toda la revelación, no conoce todas las leyes, no lo hace, pero de acuerdo a lo que él sabe, él está tratando de hacer su vida, tratando de complacer. Pero era como Cornelio. Cornelio no era salvo, pero conocía algunas cosas de Dios y respondía a eso. Y la persona que responde a la luz que Dios ya le ha dado, ¿saben qué? Dios le da más luz. Dios le revela más. Dios le guía a esa persona. Está describiendo una persona que busca a Dios, que desea, quiere. Y si responden a la luz que ya tienen, reciben más revelación. Por eso Dios envía misioneros a diferentes lugares o envía personas a diferentes personas. Porque esas personas están orando, están respondiendo, quieren más. Pero responden a la luz o el conocimiento que ya saben, aunque no es completa. Dios da más. ¿Sí? ¿Y saben lo que sucede con esas personas? Ponen su confianza en Jesús cuando alguien les predica el Evangelio. Llegan porque sus corazones ya están preparados, ya estaban buscando, la obra del Espíritu Santo ya estaba trabajando en ellos. Y los guía ya sea a un evangelista, a un misionero o a alguien que les explica el Evangelio y creen. Lo mismo sucede con Cornelio y con muchos. Lo mismo sucede con las personas de África, India, otros lugares que responden lo que saben y luego les viene un misionero o alguien y les habla. O sea, lo que estamos diciendo, hermanos, es que cuando Dios encuentra a un hombre que busca de Él, sinceramente, honestamente, aunque no tiene información completa, Dios se encarga de que esa persona oiga el Evangelio y tenga la oportunidad de ser salvo. Porque está respondiendo a lo poco que sabe. Dios da más. Fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Y así es. Por eso por eso acabamos de leer en Jeremías, si me busquéis de todo corazón me encontraréis. ¿Sí? No es por cuestión de ignorancia, es cuestión del corazón. Si uno desea, Dios se revelará. Otro principio que vemos, a propósito, quiero mostrarles un verso. Yo leí este verso hace 2 semanas y ni sabía que estaba en la Biblia.
Salmo 25. Vean este precioso verso. Es el mismo principio que estoy hablando. Me dije, wow, ¿cómo no había visto esto antes? Dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? ¿Ok? ¿Qué palabra vimos? Teme. Misma palabra con Cornelio, ¿sí? ¿Quién? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Oh, empieza con ese temor, esa reverencia al Señor. Reconocer es, ¿y qué hace el Señor? Le instruye más. Le instruye en el camino que debe escoger. Eso es lo que pasó con Cornelio. No tiene el verso 14 aquí. Los secretos del Señor son ¿para quién? Para los que le temen. A Él les dará a conocer su pacto. ¿Ven ese precioso principio? Reconocer y reverenciar a Dios, reconocer quién es Él, temerlo, reconocerlo. Dios dice, qué bueno, primer paso, vamos a ver más. Por eso dice la Biblia, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pero si uno ni teme al Señor y hace lo que quiere, olvídalo, sigue en oscuridad. Muy bien. Segundo principio de este pasaje de Hechos. Dios envía personas. Primero que Dios responde a los que les buscan, ¿sí? Dios se revela a los que les buscan. Segundo, quiero mostrarles que Dios envía personas. Dios envió a Ananías, a Saulo, ¿recuerden? Cuando todos tenían miedo de acercarse a Saulo, Dios le dijo, Ananías, ve y habla con él. Señor, pero él es el que él está persiguiendo a los hermanos. Ananías, ve. Dios envió después ¿a quién? A Bernabé, a interceder por Saulo. Vimos en Hechos 9, capítulo antes. Interceder por Saulo cuando los apóstoles y discípulos no creyeron que Saulo era genuino. Pero Dios envió a esa persona para apoyar y ayudar a Saulo. Aquí Dios envía ¿a quién? A Pedro, a Cornelio. Cuando la mayoría de los judíos ni querían entrar en la casa de un gentil. Pero Dios envió a ellos. Muchos de ustedes me han dicho y están orando, oh pastor, que Dios envíe a alguien a mi familia que les hable. Mi familia en México, mi familia aquí, mi familia, oh Señor, ¿cómo? Pastor, ore hoy, que estoy orando que el Señor envíe a alguien que les hable para decirles la palabra. Sí, así es. Sigue orando eso, sigue pidiendo eso, porque el Señor es el que envía personas. Él los mueve, Él va. Las personas que vamos a ver esta tarde en Paul van a oír y Dios nos envió y nos va a enviar ahí de acuerdo a su voluntad. Pero Dios es el que lo hizo con Cornelio, con Pedro y con Ananías y otros, ¿ve? Otro principio. Dios no solamente envía, Dios atrae a las personas. Ustedes no están aquí por accidente. Nadie envía a ningún lugar por accidente. Dios es el que trae a las personas para que escuchen. ¿Sabía eso? Dios atrajo las multitudes en Pentecostés. ¿Cuántos? 3,000. 3,000 personas en un lugar. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. ¿Por qué no estar viendo un juego? Dios trae a las personas en Pentecostés para escuchar ese poderoso mensaje de Pedro, su apóstol. Dios aquí, ¿qué vemos aquí con Cornelio? Nota en el verso 24. Otra vez, al otro día entró en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y que había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Oh, ¿quién verdad? Dios atrajo las familias y los amigos de Cornelio. ¿Quién más? Noten el verso 23, no lo leí al final. Al día siguiente se levantó y fue con ellos. ¿Y qué dice al final del verso 23? Algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron a Pedro. ¿Quién trajo esas personas? Dios es que los trajo. Y usted dice, bueno, ¿y qué es el punto? Hermanos, estas personas, Dios trayendo a estas personas era muy, muy importante.
¿Saben por qué? Porque ellos serían testigos de lo que Dios iba a hacer con los gentiles. Si solo hubiera salvado a Cornelio y no todos estos hermanos y familiares y amigos de Cornelio y los que vinieron con Pedro, si Dios solo salvaría a Cornelio, ¿saben lo que pudiera haber pasado? La iglesia de Jerusalén podría haberlo considerado como una excepción. Bueno, un gentil por ahí, ok, pero no estamos tan seguros de que Dios está llamando a gentiles. Uno, pues, quién sabe, no le darían mucha consideración. Pero un grupo de gentiles aquí, y luego los judíos que acompañaron a Pedro, todos serían testigos de que Dios estaba salvando a gentiles. Y tenían que proclamar eso, confirmarían la visión de Pedro, confirmarían todo eso, se animarían y compartirían todo eso. Porque vamos a ver que Dios los salvó a todos ellos ahí. En esta reunión que Dios trajo a estas personas. Hermanos, continúe orando para que Dios traiga a las personas a su iglesia, donde sea, para que escuchen la palabra, porque solamente Dios puede levantar a alguien y traer. Dios no solamente atrae a las personas. Otro principio, Dios prepara corazones. Dios tiene que preparar corazones. Dios preparó el corazón de Pedro con la visión, lo vimos la vez pasada. Pedro dijo, yo no quiero comer de estas carnes. Dios tuvo que instruir y preparar y cambiar el corazón de Pedro de que no tenía que llamar a los gentiles impuros, de que Dios iba a limpiarlos y que Dios limpia las personas con la sangre de Jesús y que podía tener comunión con ellos. Dios preparó a Cornelio para este evento. Noten el verso 33. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Hermanos, este es un sueño para un predicador. Aquí un pueblo listo y dice, estamos aquí para que nos digas lo que Dios te ha puesto. ¿Quién hace esas maravillas? Y en vez de estar jalando a la gente y pidiendo que escuchen, Dios dice aquí, listos. Y Cornelio, ¿quién hizo eso en el corazón de Cornelio? ¿Sí? Dios estaba listo, estaba ansioso. Ese corazón se demostró también, hermanos, de Cornelio. Cuando se postró a adorar a Pedro, Pedro entra y ¿qué hace Cornelio? Verso 25, postrándose a sus pies, lo adoró. ¿Qué es? Cornelio. Recuerden, Cornelio tiene conocimiento limitado. Lo adoró, ¿sí? ¿Por qué? El aprecio, la gratitud, el respeto, el gran respeto que tenía Cornelio de que iba a escuchar lo que tenía que decir Dios a él. Ese espíritu ansioso, Dios me ama, Dios me ha hablado. Aquí tengo en mi casa un representante de Dios que me va a decir su palabra. ¡Qué espíritu! Con razón Dios le dice, Cornelio, temes a Dios y te voy a salvar. ¿Cómo puede Dios rechazar un corazón así? No. Qué actitud y espíritu, ¿verdad? Y Pedro le dijo, no a mí, es a Dios. Porque Dios tocó su corazón. Y hermanos, si ves el corazón de alguien que necesita cambiar, si ves su corazón que necesita cambiar, mi corazón, délo a Dios. No nada más digamos así soy, délo a Dios, porque
Nada es imposible para Él. Regocíjese, gócese, porque Dios está en el negocio de transformar desde adentro hacia afuera. No importa qué corazón de roca existe. No importa qué corazón imperdonador, lo que sea. Dios los toca. Dios cambia. Dios transforma. Otro principio que vemos aquí. Dios da las palabras. Dios da palabra a las personas. Hermanos, aquí el pueblo, los hermanos, los amigos, los familiares oyeron que Dios le habló a Cornelio en la visión. ¿Oyeron eso? Cornelio dijo, me apareció un hombre y me dijo esto. Me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Todos escucharon eso. No solo eso, ¿qué más escucharon? Que Dios instruyó a Pedro. Sí, Dios habló a Pedro y le instruyó en quién es limpio y qué era la verdad. Dios le habló para que ellos vieran, wow, ¿gentiles van a ser salvos? Sí, Dios lo está diciendo, sí, no lo dijo a una persona, ya lo dijo a Cornelio y lo dijo a Pedro, sí. ¿Y qué dijo Cornelio? Estamos aquí presentes, listos para escuchar lo que Dios te ha mandado. Porque Dios da las palabras para que se digan en cualquier situación. La palabra. Otro principio, Dios no muestra parcialidad. Dios no hace acepción de personas cuando se refiere a nacionalidad o raza. Cuando se trata del pecado y la salvación, no hay diferencia. Todos los hombres tienen el mismo Creador, todos los hombres necesitan del mismo Salvador. No hay acepción de personas, no hay favoritismos, no hay diferencias. Ningún grupo étnico o racial es superior a otro ni recibe trato preferencial de Dios. Él acepta a todos los que vienen a Él en sus términos. Porque así es Dios, no hace respeta a personas, Él no es parcial. Él no puede ser influido. Así es nuestro Dios. Él ve el corazón. Y luego Dios usa a quién. Último principio, Dios usa a quién, hermanos. Vemos aquí que Dios usa a las personas que le está sirviendo, que están haciendo la voluntad del Señor, que están en la luz. Dios usa a esa persona. Yo recuerdo cuando yo estaba luchando con tratar de discernir qué es la voluntad de Dios para mí. Leí en un libro un ejemplo de que es mucho más fácil guiar un coche que ya está prendido y está moviendo que un coche que no está prendido, está estacionado. Porque uno que está prendido y en movimiento solo tienes que voltear el volante. Pero uno que está estacionado y no prendido, pues tienes que empujar, prender, todo eso. La idea es que las personas que están sirviendo, las personas que están caminando en la luz, son esas personas que siguen la dirección del Espíritu porque lo están escuchando. Si uno está caminando en la oscuridad, ¿cómo va a recibir la guía y la dirección de Dios? Va a haber estorbos. Son las personas que están actuando, sirviendo, haciendo lo que ellos saben. No nadie perfectamente, pero están caminando en la luz. Ellos son los que escuchan de Dios y van donde Él los guía. Esto es lo que sucedió aquí. Pedro, el principal representante de Cristo para los judíos, se había sometido a Cristo, fue perdonado, fue restaurado después de haberlo negado 3 veces. Pero Cristo lo perdonó y Pedro confesó, Pedro fue restaurado. Y Dios lo usó para hablar a la nación de Israel, el gran sermón que dio en Hechos. Pedro estaba caminando con Jesús. Y luego Pedro habló audazmente al Sanhedrín, ¿recuerden? ¿Qué les dijo al Sanhedrín cuando los encarcelaron y los amenazaron?
Pedro les dijo, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que los hombres. Está caminando en la luz, está obedeciendo. Dios honró eso y Dios le dio otra oportunidad para hacer algo ahora grande, que Dios iba a usar a Pedro ahora para abrir las puertas a los gentiles. ¿Por qué no usó Dios un gentil para los gentiles? Puso a Pedro, porque a él y a ellos les daban el evangelio primero para que los compartiera. ¡Wow! ¡Qué bendición y privilegio de Pedro! Porque Pedro y los demás apóstoles estaban siendo guiados y caminando en los caminos del Señor. Hay que dar esos primeros pasos y seguir en esos, y hermanos, Dios abrirá y dará más. Así va la cosa, así va la emocionante vida cristiana. Pero Dios es paciente y misericordioso con nosotros también. Por eso, cualquier lucha que tenemos, cualquier obstáculo, pongámoslo a Dios. Él se encarga. Él cambió a Pedro. Pedro no quería ir. Dios lo cambió. Yo no quiero ir a veces. Dios me tiene que cambiar. Y lo hace. A cada uno de nosotros. Nada es imposible. Ahora, eso fue la mitad del sermón y faltan 6 minutos. No, es broma. Falta un poco más, hermanos. Ya vimos 7 cosas que hace Dios. Ahora, a la luz de la obra de Dios, ¿no hemos de participar nosotros en su obra? ¿No hemos de ser parte de su programa? Y no mi programa, mi idea. Participar en el programa de Dios, porque Él está obrando. Estas 7 cosas no lo ha hecho, lo sigue haciendo el día de hoy y lo seguirá haciendo. Si nosotros nos unimos a Dios, si nosotros nos unimos donde Él está obrando, tendremos éxito. Por eso tenemos que ver dónde está obrando Dios. ¿Cuál es su programa? ¿Dónde Él tiene sus promesas? ¿Sí? Y unirnos a ello. 3 cosas que podemos hacer de acuerdo a este pasaje. Tenemos que responder a la dirección de Dios, estar dispuestos a ir donde Dios nos envíe. Dispuestos, ese corazón dispuesto, necesitamos tener eso. Y si es eso la lucha, entrégueselo al Señor. Pedro hizo a un lado sus prejuicios. Pedro puso a un lado sus tradiciones, cambió su mentalidad de que los gentiles eran intocables y fue dispuesto a ir donde Dios lo estaba enviando, a la casa de un gentil. ¿Sí? Se asoció con ellos, a pesar de que era ilegal en su tradición. Es más, Pedro sería atacado y cuestionado después por haber hecho eso, y lo veremos la próxima vez. ¿Sí? Pero Pedro fue a donde Dios le envió. Quiero preguntarles, hermanos, ¿qué te ha mostrado Dios que necesitas hacer? ¿Qué necesitas hacer? ¿O a quién ha puesto Dios en tu corazón para ir a ver, para ir a hablar, para ir a visitar, para ir a contactar? ¿Quién? No digamos, no puedo hablar con esa persona, no puedo ir ahí. No. Dios muchas veces quiere que vayamos a las personas que menos esperamos ir para ministrar. Como Pedro no quería ir. Señor, dame los judíos con mucho gusto. Pero un gentil, ¿por qué? Pero estuvo dispuesto. Solo obedezca y esté dispuesto, hágalo. Y como Pedro, usted verá la poderosa mano de Dios delante de sus ojos. Como lo vio Pedro y los demás apóstoles cuando vieron el Espíritu descender sobre Cornelio y toda su familia. Porque fue dispuesto. Segundo, lo siguiente que usted y yo podemos hacer es invitar. Invitar. Me encanta el verso 24. Aquí tenemos el primer misionero gentil y ni era salvo.
Cornelio, ¿qué hace en el verso 24? Cornelio los estaba esperando, había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Él fue un testigo antes de convertirse en cristiano. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Porque Cornelio dijo, yo he estado orando por esto por mucho tiempo. ¿Ok? El ángel se me apareció. Me dio instrucciones para llamar a un hombre de Dios llamado Pedro. Él va a venir. El vocero de Dios va a venir. Yo sé que Dios hablará. Yo quiero que toda mi familia y los demás amigos escuchen. Sabio. Excelente. Hizo su parte, invitó. Porque Dios iba a hacer algo. Cornelio lo sabía, que Dios le habló y Dios va a hablar. Porque Dios habla a través de sus pastores maestros, Dios habla a través de su pueblo en su iglesia. Por eso, mis hermanos, tenemos que seguir invitando. Porque nunca sabe usted lo que hará cuando invitas a alguien y si la palabra se proclama por parte de otra persona aquí, del púlpito, de un canto, de la lectura de la escritura, de un hermano, de una hermana. Nadie sabe, porque Dios habla por medio de esos instrumentos. Y no toma mucho para que alguien, si su corazón está receptivo, va a escuchar lo que exactamente necesitaba en ese momento. Entonces hay que estar dispuestos a ir, invitar y por último, hay que hablar. Cornelio compartió, Pedro conversó, Pedro proclamó. Cornelio compartió el ángel que había aparecido, todos escucharon. ¿Por qué era importante de que Cornelio compartiera eso? Para que nadie dijera de que esto es nada más idea de Cornelio. Cornelio, comiste muchas enchiladas, tuviste un sueño. No. Cornelio dijo, el ángel me apareció. Y luego viene Pedro y dijo, me apareció también. Porque hablaron, compartieron. Se dieron cuenta de que Dios estaba abriendo las puertas a los gentiles. ¿Sí? Y Pedro cuando entró a la casa, me encanta esto, cuando entra a la casa, Pedro, ¿qué les dice? Lo primero que les dice cuando entra Pedro, no es que da el sermón, no, todavía no. ¿Qué hace Pedro? Noten, fascinante, 28. Vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Fascinante palabra. Oh, hermanos, eso es sabiduría de Dios. Solo Dios pudo haber hecho esto en la boca de Pedro. ¿Por qué? Pedro entra en la casa de gentiles aquí. ¿Se imagina lo que están pensando los judíos que vinieron con él y los gentiles que están en la casa? ¿Qué hace este hombre aquí? Y Pedro, desde el principio, quita esas cosas. Quita esos obstáculos, esos estorbos. Y comparte de que Dios le dijo que nadie y que no debía llamar a nadie impuro. Los gentiles ahora podían, ok, puedo respirar. Ahora, Pedro, ¿qué me vas a decir? Ahora podemos escuchar. Ya no hay racismo aquí. Pedro compartió eso. Era necesario antes de compartir el evangelio. Compartió lo que Dios hizo. Hermanos, ¿ha hecho Dios algo por usted últimamente? ¿Lo ha compartido? ¿Ha mostrado Dios su poderoso brazo de gracia, amor y luz? Necesitamos escucharlo. Muchos necesitan escucharlo. No se regocija personalmente nada más. Declárelo, compártelo. Saben, hermanos, uno de mis momentos favoritos son los miércoles.
Aquí en esta iglesia, los miércoles, los primeros 10, 15 minutos, cuando se comparten los testimonios. Es increíble escuchar lo que está pasando con muchos y lo que Dios está haciendo. La gratitud, las experiencias. Simplemente bendice el alma escuchar eso. Lo comparten. ¿Sí? Y es importante compartir, hermanos, porque recuerden, donde quiera que hay un corazón que busca, Dios responde. Y por eso es fundamental que nosotros, como hijos de Dios, sigamos compartiendo y hablando cada oportunidad que tengamos, sin importar quién está cerca, quién no. Nunca sabe dónde caerán tus palabras, en qué corazón caerán. Tu testimonio de Cristo es exactamente lo que alguien ha estado esperando y orando por mucho tiempo. Nunca diga, eso ya lo saben. No, mejor. No, aquí está David Lara. David Lara, ¿verdad? Me compartió de que fue a México con sus amigos, familiares allá, y estaban con todos sus rituales, caminando a la misa en los tiempos de Navidad, con todos los ritos, toda la ceremonia, todo eso, hermanos, ya saben cómo es allá. Para ser aceptado por Dios. Y David nada más los compartió con ellos de que no necesitan hacer todo eso. Es creer. Es poner tu fe. Y ellos no podían creer de que no tenían que hacer todas estas cargas y estas cosas. Aleluya. Alguien les dio una buena palabra para quitar ese peso. Mucha gente está preocupada, ansiosa hoy en día por diferentes situaciones. Cristo es la esperanza, la paz que necesitan. El Dios soberano provee y está sobre toda situación. Pero Pedro no solo compartió, Pedro proclamó claramente el gran Dios. Y noten qué pasó, Hechos 10, 44, 45. Dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, al final del boletín dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. 45. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Ahí sucedió. ¿Qué fue el resultado? ¿Qué pasaría si Dios no hubiera preparado corazones? ¿Qué pasaría si Dios no hubiera movido todo esto? ¿Qué pasaría si Cornelio no hubiera invitado? ¿Qué pasaría si Cornelio no hubiera compartido lo que Dios estaba haciendo al enviar el ángel? ¿Qué habría pasado si Pedro no hubiera venido? ¿Qué habría pasado si Pedro no hubiera compartido lo que le dijo Dios acerca de quién es impuro y no? ¿Qué habría pasado si Pedro no hubiera dicho la verdad de Jesús? No hubiéramos tenido versos 44 y 45, ¿no? Vea donde Dios está trabajando. Únese a su programa. Siga invitando, siga hablando, siga compartiendo. La palabra de Dios no regresará en vano. A Dios sea la gloria. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque eres grande. Gracias porque tú estás obrando. Gracias porque eres nuestro gran Salvador. Gracias, Padre, de que no hay nada imposible. Ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos y pedimos, Señor, que nos des tu valor, tu palabra, y que nos envíes y que abramos la boca para gloria tuya. Gracias. Bendícenos, Señor, guíanos al despedirnos esta mañana, Señor, y bendice el tiempo de compartir esta tarde. Llénanos de ti, oh Dios, y salva a toda persona aquí. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.